Muy buenos días. Hoy, en el día 258, leeremos los capítulos, o mejor dicho, leeremos todo el libro de Joel, que tiene 3 capítulos. Comencemos. Antes de leer el libro, voy a hablarles sobre las generalidades de este, como hemos hecho en los demás libros de la Biblia. Comencemos. El libro de Joel es un libro que está dentro de los profetas menores. Este libro muestra o le muestra al pueblo, o le hace una invitación al pueblo a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento que incluya ayuno, clamor, que lleve al hombre a una verdadera reconciliación con Dios. Y les anuncia sobre el día del Señor. El libro de Joel tiene 3 capítulos que está compuesto en su totalidad por 73 versículos. El propósito de este libro es dar a conocer que el pecado nunca tiene la última palabra, porque llegará el momento en que Dios establezca juicio sobre todas las naciones, sobre toda la tierra y sobre toda carne. Este libro nos contiene en su totalidad la devastación de la tierra por langostas, el día del Señor, la misericordia de Jehová, el derramamiento del Espíritu de Dios, el juicio de Jehová sobre las naciones. Cuando se refiere a la devastación de la tierra por langostas, no necesariamente tiene que ser literal. Puede ser que Dios está haciendo referencia a algo que traerá sobre la tierra. Vamos entonces a leer el capítulo 1 del libro de Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo de que el rebotón había quedado. Despertad ahora borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias. Cuán turbados se anduvieron los ajatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán. También a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ahora leeremos el capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre la cumbre de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará su compañero, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se dirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y diga, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia, lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora leeremos el capítulo 3.
Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveréis vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclama esto entre las naciones, proclama guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones a todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes, despiertes en las naciones y suba al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mucho pueblo en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas resplandecerá, retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron su sangre, su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído, de este libro que hemos leído. En el capítulo 1 podemos ver cómo vemos allí el juicio por el pecado, un juicio un juicio que termina con todo, con ese pecado, y es que el día del juicio se acerca. Dios es amor, pero también Él es justo, y por lo tanto Él castiga el pecado por su pueblo. De muchas maneras Dios nos habla para que nosotros nos volvamos a Él. Él castiga el pecado de todo aquel que no ha querido volverse a Él y no ha querido arrepentirse. Y Él nos invita para que nos volvamos a Él, para que haya un genuino arrepentimiento. Pero a causa de nuestra condición, de la dureza del corazón, viene el castigo. Allí nos hace el Señor un llamado a volver en sí. Él nos dice que volvamos en sí, que reaccionemos. ¿Por qué? Porque el pecado trae dolor a nuestra vida. Cuando voluntariamente nos entregamos al pecado, este nos embota. Mire cómo dice este versículo 5 del capítulo 1 de Joel. Dice, despertad borrachos y llorad y gemid. ¿Y por qué? Porque aquí digo que Dios nos hace un llamado a volver en sí, porque cuando nosotros voluntariamente nos entregamos al pecado, este nos embota, este nos hace perder la razón, nos hace estar como
los borrachos, que ellos no entienden, ellos no asumen responsablemente sus decisiones y no reconocen su condición, creen estar bien, creen estar en lo correcto. El vino los hace estar idos, desapercibidos de su condición, de su realidad. El borracho cree estar bien cuando realmente está muy mal. Y por eso el Señor dice, despertad, despertad borrachos, despertad de su condición, llorad y gemid, dice la palabra. En el versículo 6, 7 al 13, del 6 al 7 y el 13, el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. Él nos invita a arrepentirnos de corazón, a lamentarnos porque no está muchas veces por el pecado la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces dice la palabra, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vida y descortezó mi higuera, del todo desmudó y derribó sus ramas sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Quebrántate, nos dice el Señor. El versículo 13 dice, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Dios quiere que nos volvamos a Él, nos hace un llamado a volver al ayuno, como está en el versículo 14, que dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos. Dios nos invita a volvernos al ayuno, a volvernos a Él de todo corazón. El ayuno es esa manera de nosotros quebrantar el corazón, es como por un momento olvidarnos de nuestras necesidades físicas, esa necesidad física que tenemos de alimentarnos para entender que necesitamos de Dios. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como usted y yo decir, es que he descuidado esa comunión con Dios, esa necesidad que tengo de Dios. Y nos hace un llamado a clamar a Dios en el versículo 19, que dice así, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. El Señor nos invita a clamar a Dios ahora, a rogar su presencia, a implorar su gracia y favor sobre nuestra vida. Y también nos invita en el versículo 15 y nos advierte que llegará el día del Señor. Dice así, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En el capítulo 2, el Señor nos hace una invitación o nos hace tomar conciencia de reconocer que el pecado no prevalecerá. A veces vemos que el pecado pareciera que prevaleciera, pareciera que se enseñorea y que no pasa nada a aquellos que hacen lo malo, pero el Señor nos dice, llegará el momento que Dios dirá hasta aquí. En el versículo 1 de este capítulo 2, el Señor nos hace un llamado a anunciar el día del Señor, tanto en el versículo 1 como en el 15, que dice así, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Y el versículo 15 dice así, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es como si Dios nos dijera, recuerden que ustedes son atalayas, que como atalayas están llamados a anunciar el día del Señor. Somos llamados a pregonar al mundo que Cristo viene por segunda vez, que llegará también un día de juicio y que nosotros debemos arrepentirnos. Pero también nos invita la palabra a entender que este será un día de tinieblas y oscuridad y anunciarlo también al mundo. En el versículo 2 dice así, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás,
ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Nos está hablando de tiempos difíciles, tiempos que no serán fáciles, donde la maldad se aumentará, donde cada día la situación será más difícil. La Biblia dice que será como en los días de Noé, en los días que vemos hoy, donde la maldad se expande, donde hay cada día más inmoralidad sexual, donde cada día hay más maldad, donde cada día promulgan leyes en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de los principios de la palabra. Y es ahí donde Dios nos dice, serán días difíciles, serán días de tiniebla y oscuridad. Pero también nos dice la palabra en los versículos 3 al 9 que nadie podrá escapar del juicio de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Dice así: delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de él será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escampe de él. El versículo 9 dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Si usted lee toda desde el 3 al 9, mirará cómo cada uno está huyendo, está evitando, se está escondiendo, está tratando de impedir que este día lo escape, está tratando de huir del juicio de Dios. Y no vamos muy lejos. ¿Cuántas personas huyen a través de argumentos diciendo Dios no existe? Huyen a través de justificaciones, porque lastimosamente nosotros los seres humanos no queremos reconocer nuestra condición, sino que nos justificamos. En lugar de arrepentirnos, le echamos la culpa a otro o aún al mismo Dios, porque no queremos reconocer nuestra condición. Entonces, por eso el Señor nos invita a volvernos a Él con toda sinceridad. Versículos 12 al 14. Por eso, por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el Señor nos dice, vuélvanse a mí, pero no se vuelvan de cualquier manera, no lo hagan de una manera superficial, vuélvanse con todo el corazón. Y es donde Él establece una promesa de restauración a quienes se vuelven a Él de todo corazón. Versículo 19 al 26, voy a leer el 19, y dice así. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Además, nos hace una promesa de su Espíritu Santo derramado sobre aquellos a quienes han decidido volver a Él, quienes han decidido conocerle. Dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el capítulo 3, el Señor nos muestra un juicio a las naciones de la tierra, aquellas que no han querido conocer y arrepentirse y volverse a Dios. Dios pedirá cuenta a las naciones, como lo vemos en los versículos 1 al 3, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, al valle de la decisión, donde usted y yo tenemos que entender que solo Dios es Señor, donde usted y yo tenemos que entender que no hay otro fuera de Él. Dios volverá a traer a Israel a su tierra, porque esa es una promesa que les ha hecho. Y dice, y las haré descender al valle de Josafá, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Dios dice, yo los voy a volver a restaurar, yo voy a cuidar a mi pueblo Israel. Dios juzgará a quienes le han robado lo que solamente a él le pertenece. Él habla acá de varias ciudades, de Tiro, de Sidón, de Filistea, que quisieron llevarse los instrumentos del templo de Dios. Y Dios dijo,
yo los volveré y los traeré y los juzgaré. Dios vengará la humillación de su pueblo, como lo vemos en el versículo 7 al 8. He aquí que yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas y los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Nos hace, Señor, una invitación a ser valientes y vencedores en medio de un mundo que parece adverso. Entonces nos dice el Señor en el versículo 9: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. En medio de una sociedad que negocia los principios de Dios, que no le importa el temer al Señor, el Señor nos dice: levántese, sean valientes, digan que son fuertes, porque yo los haré vencer. Y el Señor nos muestra su soberanía cuando en el versículo 16 al 17 Él dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo nombre, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Llegará el momento en que todos tendremos que reconocer la soberanía de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Persistirás en tu pecado o te volverás realmente a Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.